Hoy de qué vamos a hablar, vayan poniendo sus preguntas, sus dudas, porque pues las vamos a estar contestando. La asesoría hoy más que nunca va a ser gratuita aquí con un profe de excelencia, hoy estamos de manteles largos. Y vamos a hablar de crear una empresa, conta, ¿qué pasa? La podemos crear con un peso, podemos tener un socio, nos la crea el notario, nos va a asesorar, o con el compadre la puedo crear. ¿Qué debo de tener en cuenta antes de regarla? Porque luego nada más la creamos y ya cuando vemos a la hora de los fregadazos ya la queremos liquidar, pero es un proceso pues más caro, ¿verdad? Entonces todas las dudas que van teniendo de crear una empresa, una sociedad, las pueden ir poniendo por aquí ¿cómo se llama? Para atender todas las dudas. No sin antes comentarles que hoy estamos de mantenerles largos aquí en el Conta Fiscal de Asesoría. Ya saben que traemos cosas del gremio, por Dios santo. Yo, en mi valoración, yo creo un top 5 a nivel nacional en materia de derecho corporativo y fiscal. El profesor Roberto Valenzuela Lozano, licenciado en contaduría, especialista fiscal por la UNAM, licenciado en derecho, articulista, ¿ok? Y pues más que nada nos va a dar una buena cátedra de cómo darle amor a una sociedad. Porque luego nada más la queremos crear, la neta, para andar vendiendo facturas o para andar haciendo cosas medio raras. También se puede, de todo se puede, no, hay ningún, no nos espantamos de cualquier cosa. Pero hay que ver el amor por crear una sociedad. Una empresa, no nada más porque me dijo mi amigo o mi amiguito de por aquí o de por allá, las voy a crear y ya después son los fregadazos, ¿verdad? Creo que es más fácil casarte que crear una empresa hoy en día. Pero bueno, no sin antes recordarles nuestro invitado especial, el profesor maestro Roberto Valenzuela. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Lo veo muy contento, ya lo veo muy sano, profe. Lo veo muy bien. ¿Cómo se siente, profe? Todo bien, muchas gracias. Pues un gusto estar esta noche con ustedes para hablar de estos temas que siempre son relevantes, pero poco le ponemos atención en el mundo contable, ¿no? Me refiero al gremio de los colegas contadores que no veo con mucha frecuencia que no se ocupan en estos temas que son relevantes porque al final de cuentas estamos hablando de cuestiones patrimoniales, ¿no? Y creo que eso merece una atención especial. No todo es contabilidad, no todos son impuestos que son relevantes, pero parte de una eh, forma sana de llevar los negocios es elegir el vehículo adecuado de manera puntual junto con quienes van a ser mis socios, ¿no? Porque es como casarme con ellos, ¿no? Y después, como bien lo señalaban previamente, pues el divorcio sale caro también, Ay, Dios trae mío. consecuencias. Sí, no, eso es un problemón. Vamos a suponer, vamos a empezar con las preguntas, vayan las poniendo, ya saben, mis amores queridos, estamos en TikTok, denle taca taca, Insta, también ya andamos acá en YouTube. Vamos a empezar con las preguntas. Vamos a suponer, vamos a empezar desde algo muy tranquilo. Pongan atención, contadores, abogados, estudiantes, porque el profe luego sí se avienta ahí los fundamentos legales, entonces hay que anotarlo, de todas formas se queda grabado, porque pues es una eminencia el querido profe aquí, Roberto Valenzuela. Miren, vamos a suponer, profe, que llegan a su despacho, a su firma, y pues a cualquier contribuyente, cualquier persona que quiera emprender un negocio en México. Quiere emprender un negocio, y pues le pide la asesoría, porque realmente, que eso lo vamos a tocar más adelante, realmente pues el notario o el fedatario público, el corredor público, pues muchas veces no te dan esta asesoría para planificar la sociedad. Ellos nada más dan como que la fe, pum, y órale, sáquese de aquí, ya le cobré mis 10,000, 15,000 barotes, con mucho saludo a todos mis amigos notarios, pero muchas veces no es su función como darles una planeación o ayudarles como a estructurar a qué se van a meter, ¿no? Porque ya entrando a los fregadazos de la Constitución, ya empiezan pues los derechos, ¿no? Y obligaciones. Entonces, profe, si llegaran ahorita a su firma y algunos chicos que quieren emprender en México y le dijeran, oiga, profe, pues la verdad sí queremos pues emprender un negocio aquí en México. Ya nos vendieron ahí en TikTok nos venden humo, así que luego los avienten a las grandes ligas, que un capital grandísimo, mil cosas. Y aquí está el especialista para que nos comente qué cosas no deberíamos de hacer, o por lo menos irnos quitando, porque yo por ahí he escuchado varias de crear empresas con un peso, de que hoy estoy enamorada con mi novia, me llevo 2 meses y vamos a emprender un negocio, vamos a sellar con la sociedad. Por ahí he visto otras que quieren, ¿cómo se llama? Prometen un capital de 1 millón, pero pues nunca resulta que que lo pagan, nada más para verse grande. Eh, Usted, profe, ¿qué le diría a una persona verde en estos temas, que llegara a su despacho, a su firma y le dijera, y usted así que le dijera, ¿qué no debes de hacer
antes de crear una empresa en México? Voy a empezar con algo que a lo mejor va a lastimar, a herir susceptibilidades, ¿no? ¿Qué no debes de hacer? Primero consultar al contador. ¿Ah? Eso es lo primero que no debes de hacer. Porque, digo, dicho sea con todo respeto, yo soy contador público también, pero eh, como contadores nos enfocamos a la parte impositiva, casi en un alto porcentaje no digo que todos, ¿no? Pero casi todos nos focalizamos a qué tipo de régimen, qué te conviene y bla, bla, bla. Pero perdemos de vista algo que se vuelve trascendente, que es elegir la forma en que vamos a llevar a cabo nuestros negocios. Y digo elegir la forma porque hay que partir desde el principio, señalar, porque una de las preguntas que de manera ordinaria nos hacen es cómo llevo a cabo mi actividad, cómo la desarrollo como persona física o como persona moral. Entonces, lo que no tienen que hacer es dejar de hacer esa consulta, pues, ¿no? ¿Qué me conviene, no? Y bueno, pues la respuesta dependerá de muchos factores. ¿Cuál es la razón por la que quieres emprender un negocio? A lo mejor porque simplemente es tu pasión o es tu decisión, quieres intentarlo, tienes un plan, ya lo hiciste, etcétera. Pues eso es padrísimo. Eso es padrísimo. Y entonces eh, o porque te surgió una oportunidad de un negocio, a lo mejor, oye, fíjate que tengo un conocido que no se da casi en México, que me invita a hacer un negocio, pero necesito constituir una persona moral, ¿no? Y tiene que ser persona moral, no lo puedo hacer como persona física, a lo mejor si quiero contratar con gobierno, etcétera, hay esa oportunidad. Entonces son muchos factores los que hay que atender. Pero, y es importante aquí mencionar que lo define el Código Civil de manera puntual. Las personas, todos aquellos sujetos eh, deudores, son responsables con la totalidad de su patrimonio. Es decir, asumes obligaciones, vamos a llevarlo al ámbito de los negocios mercantil o de una actividad civil, prestación de servicios, pues asumes riesgos, a lo mejor caes en alguna situación de impago y entonces pones en riesgo todo tu patrimonio, tu conjunto de bienes y derechos, que puede ser, pues no sé, un automóvil, casa, cuentas bancarias, acciones, etcétera, ¿no? Y una de las razones por las cuales, pues uno recomienda constituir una sociedad cuando es esa petición, porque reitero, hay otras veces en donde llegan exprofeso, oye, tengo que constituir una sociedad porque el negocio me lo pide de esa forma, ¿no? Entonces, en el segundo de los supuestos, bueno, pues voy a constituir la sociedad, pues la pregunta es qué tipo de sociedad, ¿verdad? Y bueno, pues dependerá la actividad o conjunto de actividades que se van a las que piensan dedicarse, será uno de los elementos que decidan, que nos permitan decidir y aconsejar, recomendar qué tipo de sociedades, ¿no? Porque no es absoluto. Por ejemplo, es bien común que en nuestra oficina lleguen y nos pregunten, oye, fíjate que alguien me dijo que constituyeron una sociedad civil, ¿por qué? Es que pienso dedicarme a diseñar planos, ¿no? Vamos a poner hipotéticamente. O a prestar servicios contables, ¿no? Ya ves que casi no hay contadores en este país. Ok, está perfecto. Entonces, y me dijo el contador que una sociedad civil. Pues por naturaleza tiene razón el contador, una sociedad civil. Pero a lo mejor no me conviene hacer una sociedad civil por los temas de protección patrimonial, ¿no? Oye, pero que como sociedad civil tengo la ventaja de que puedo deducir los anticipos a rendimiento y en una sociedad mercantil, no, bueno, pues tendrá sus ventajas en una y otra, pero hay que ponderar hacia dónde se inclina la balanza y decidir, porque yo puedo realizar mi actividad como prestador de servicios profesionales a través de una sociedad mercantil. Entonces, son muchos los factores que vienen a incidir en esa definición que a manera de recomendación, pues uno puede darles a las personas que se acercan contigo, ¿no? Otro de los factores, desde luego, será quiénes van a ser tus socios, ¿no? Porque Ujú. si me dices, oye, va a ser mi hermana con la que cada 8 días me ando peleando, pues yo ponderaría si en realidad es sano que me asocie con mi hermana, ¿no? Sí. O con mi mamá, con la que traigo bronca cada 8 días, ¿no? Entonces, son muchos elementos, porque recuerden que el asociarse es, lo digo así de manera figurativa para dimensionarlo, o sea, el asociarse es como casarse con alguien. Y entonces, cuando no te pones de acuerdo con la gente, pues evidentemente ese negocio, pues es muy probable que dé al traste, ¿no? Salvo que tengas una estructura y que crees gobierno corporativo, que ojalá y que todos pudiéramos aspirar a ello, y que la empresa se manejara sola a pesar de las diferencias que tuvieran, que llegaran a, o pudieran llegar a tener los socios, ¿no? Entonces, este sería como
panorama general del por qué crear una sociedad, yo diría, para ser puntuales, pues el tema de la protección patrimonial, por un lado, para no poner en riesgo el totalidad del patrimonio, porque recordemos, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece de manera puntual que cuando se crea una sociedad mercantil, pues esta surge con una sociedad con una personalidad distinta a de los socios que la conforman, de tal suerte que será responsable únicamente por su patrimonio que tenga esa persona moral, ¿no? Y bueno, pues ahí analizaremos qué tipo de personas morales, que si la responsabilidad es limitada, que si no es responsabilidad limitada, y digo, haciendo un anticipo, hoy de manera absoluta ninguna sociedad, ninguna, de manera absoluta, los socios responden de manera limitada, ¿eh? Ya entraremos al detalle más adelante, pero lo digo así de manera anticipada y también a manera de llamar la atención, que no nos vayamos con esa idea de Sí. que hoy todas las sociedades responden, a la sociedad anónima pues es limitada, la sociedad responsable limitada también, ¿no? Entonces ya veremos en qué casos se quebranta ese límite de responsabilidad. Sí, ahorita vamos a platicar eso de porque muchos creamos empresas, y me incluyo, tal vez les digo, aquí no nos espantamos de nada, muchas veces, o tenemos esa idea de crear empresas, pues para hacer cosas pues un poco raras, y pensamos pues que no nos va a pasar, nice, y pues luego hasta puede ser hasta más sospechoso, ¿no? Profe, aquí andan preguntándome ¿usted qué opina de crear empresas, este nuevo esquema de las SAS, mediante la Secretaría de Economía, que muchas veces pues no necesitas la asesoría? Bueno, realmente no es tal cual la asesoría porque te puedes asesorar con un abogado corporativo, y, pero que casi casi te recomiendan crearlas, que se pueden crear desde un peso. ¿Usted qué le diría a una persona que ahorita tiene en mente crear una sociedad con un peso en la Secretaría de Economía sin el asesoramiento de un abogado corporativo? ¿Qué piensa? ¿Qué les puede decir a esta persona? Sin ánimos de Yo, regañarlo tanto, ni nada de eso, ¿no? Pero como... yo diría que como algo novedoso, a pesar de que ya estamos a punto de cumplir, no, ya cumplimos 9 años de la sociedad, en marzo del año pasado cumplió 9 años, Sí, ujú, pero se sigue viendo como algo novedoso y es importante hacer la referencia de que este tipo de sociedades se crea en virtud de que pues, los países y los organismos internacionales llevan a cabo estudios y dentro de esos estudios arrojan resultados que son categóricos. En el caso de las personas morales que estaban conformadas con dos socios, casi en el 95% de esas personas morales, uno de los socios tenía el poder absoluto, es decir, tenía control efectivo porque ostentaba más del 90% de la participación en la sociedad, lo cual evidentemente ilustra que el segundo socio es únicamente para cumplir el requisito de tener por lo menos dos accionistas, ¿no? En virtud de ello es que en el mundo se empieza a regar esta idea de crear sociedades unipersonales, como se llaman en otras latitudes, y así hubo un primer proyecto en México y ya después pues se cambió y se crean estas sociedades por acciones simplificadas, que es una copia de la ley de Colombia tropicalizada. Y en realidad yo como corporativista y como fiscalista, yo digo, lo voy a decir así de manera categórica, no son sociedades que yo recomiende porque lo barato sale caro. Porque es cierto que la puede constituir uno, incluso yo diría sin tener conocimiento, la vas a poder constituir mal, pero la vas a poder constituir, ¿no? Porque algo le debes de entender al derecho mercantil para poder, como decían en los TikToks, de mandar las declaraciones anuales el año pasado, nada más darle siguiente, siguiente, siguiente. Aquí funciona igual, pero corres ese riesgo de darle siguiente, siguiente, y al terminar con todos los siguientes, no sabes qué creaste, ¿no? Si no tienes idea del derecho mercantil. Pero aunque la tengas, ¿eh? Porque es un mecanismo totalmente cerrado, es una base de datos. Oye, ¿cuál va a ser el objeto social principal? Le estableces y de repente te aparecen todos los objetos sociales después sin poder modificar absolutamente nada. El tema de la administración, pues le corresponde un socio, no puedes tú designar un administrador extraño. Entonces, corporativamente son cuestiones que van complicando el manejo de una sociedad, ¿no? Es cierto, pues digo, a lo mejor, y no digo casos, no digo que no haya casos en donde realmente funcione como una herramienta para iniciar un negocio. Si hay alguien que quiera experimentarlo, adelante. Yo creo que sería un buen parámetro, aunque yo lo digo corporativamente, no es un vehículo funcional. Sirve para que tengas y presumas que tienes una persona moral y que asumas todas las obligaciones derivadas o que son inherentes a una persona moral, sí, pero pues dejas de lado muchas cuestiones que puedes implementar en tus estatutos sociales. Hoy los estatutos sociales
deben ser auténticas herramientas también de protección patrimonial y que nos dé fortaleza en cuestiones fiscales. Eso es lo que deben hoy ser los estatutos. Y este tipo de sociedades por acciones simplificadas, pues no nos da esa posibilidad. Aunque soy muy crítico de este tipo de sociedades, les voy a decir una de las ventajas para los amigos que sí nos están, que nos están siguiendo. Dice en las disposiciones que regulan a la sociedad por acción simplificada que aquellas sociedades que se conformen con solamente un socio, porque recuerden que es una posibilidad de que sea un solo socio, pero pueden ser dos o más socios, Ujú. o bueno, uno o más socios. Entonces dice que esas sociedades unipersonales tienen como obligación subir al portal de la Secretaría todos los contratos que celebre el socio único con la sociedad. Y entonces, fiscalmente hablando, fíjense esa maravilla, no necesitas dividendos, porque le puedes tú rentar tu domicilio a la sociedad, subes el contrato, le da fecha cierta. Le rentas tu vehículo, subes el contrato, es una página oficial, le da fecha cierta. ¿Y para qué les doy más ideas, no? Pero con eso buscan una remuneración sin esperarse a Sí, dividendos, ¿no? Está padre, eso sí está bonito, ¿no? Esa es la única parte bondadosa que yo le encuentro, que eso no lo puedes hacer en otras, eh, en otro tipo de sociedades. Evidentemente es importante señalar que se actualizan las hipótesis de llevar o valorar las empresas a operaciones de mercado, ¿no? Los estudios de precios de ujú, transferencia, pues, evidentemente se da la hipótesis, permiten la ley del impuesto a la renta, pero, pues, ¿qué más? ¿No? ¿Qué ventaja? exacto. Esa es una ventaja extraordinaria que a mí me agrada, que es lo único que me agrada. Por lo demás, como vehículo funcional, les digo, quien quiera experimentar el qué se siente tener una sociedad, pues bueno, pudiera ser una buena oportunidad, pero el día que necesiten, tengan otras necesidades, por ejemplo, les platico, ¿no? Un día llega alguien a la oficina y me dice, oye, creé una sociedad con 5,000 pesos, pero alguien está interesado en invertir en mi sociedad y me ofrece 500,000 pesos. Dice, pero sin que yo sepa derecho, entiendo que si él aporta 500,000 a mi sociedad, pues él va a tener control efectivo de la sociedad, ¿no? Ujú. Voy a tener 5,000, pues se reduce mi participación al 1% o poco menos del 1%, ¿no? 505,000 pesos. Le digo, bueno, tu razonamiento es lógico, sí, pero hay herramientas corporativas que te permiten tener una menor aportación de capital y ostentar el control de una sociedad. Entonces, por eso, esta es otra herramienta interesante para que tú puedas crear una sociedad, tener un control dentro de esta, aunque no seas el socio capitalista mayoritario. Entonces, bueno, en este caso, en esa sociedad, pues hicimos una transformación. Ujú. La llevamos a una sociedad anónima convencional y bueno, pues evidentemente el proceso ya de transformación, más los honorarios, que son los mejores, por supuesto, los que ganamos nosotros, pues se vuelve algo oneroso, ¿no? Por Sí. eso digo, pues para algunos les funcionará. Si me dicen a mí, si me preguntan o me sugieren que les dé una idea categórica, una respuesta categórica, yo no recomiendo constituir esa sociedad, ¿no? Salvo que haya una cuestión muy particular. Sí, Eso es porque en cuanto a fíjese, sociedades por acciones fíjese, simplificadas. profe, que ahora que estuvimos también checando ese tema de las SAS, muchos, pues emprendedores, mucho emprendedor, mucho chico, chicas que andan ahí emprendiendo sus negocios, pues luego vemos videos en TikTok, en Instagram y muchos recomiendan, inicia con tus SAS, ¿cómo se llama? Vas a tener una buena imagen creando una SAS. Y crean las SAS, se basan de la guía de llenado, ¿no? Que te pone la Secretaría de Economía, pues de crearla se crea, ¿no? Pero pues la bronca es entender las consecuencias. Y sin ánimos también de burla, de los mis queridos emprendedores, más que nada es prevenir a los próximos, o sea, darles una prevención, decir, no vayan a hacer eso, por Dios santo, porque yo vi muchas sociedades, pues que andan ahí como zombies, ¿cómo se llama? Pues ni activas, y las crearon, no sé, con 100 pesos, con 10 pesos. ¿Cuál es el efecto, profe? Por ejemplo, si alguien crea hoy una sociedad con 10 pesos, va al banco, ¿no? Crea la cuenta bancaria, ya tiene su fiel, su RFC. ¿Cuál es la consecuencia? Porque muchos creemos, no, pues vamos a, y como ya tengo una SAS y lo vi en TikTok o en otras redes, pues ya tengo presencia, ¿no? Ya soy una sociedad. Pero las letras chiquitas en tu estructura accionaria hasta abajo va a decir 10 pesos.
Sí. ¿Qué problema podría tener a los ojos de otras Pues, empresas? ¿Darían buena imagen, mala imagen, profe? por principio de cuentas, si yo fuera asesor de alguien que quisiera contratar con esa persona moral, le recomendaría que no, por el tema de la seguridad. ¿Qué garantía tengo con un capital de 10 pesos, no? Porque ese es el límite de la responsabilidad que tienen o que adoptan los accionistas. Entonces, pues eso es algo que yo no recomendaría. Es cierto que la ley no establece un capital mínimo. Bueno, sí, sería un Pues, peso, un múltiplo de un peso, ¿no? Ese sería el capital mínimo. Lo mismo existe en temas de sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. No hay un capital mínimo que establezca la ley, entonces queda libre al arbitrio de los accionistas o socios establecer ese capital. Y esto tiene una trascendencia importante, interesante, ¿no? Porque, y que aplicaría en el caso de las sociedades por acciones simplificadas, o sea, pero yo lo veo de cara a un negocio formal, a mí no me daría buena espina. Pero vamos a suponer que contratamos con una sociedad que tiene un capital, pues francamente ridículo, ¿no? Eh, y que contrato con esa sociedad y que de repente, pues no me pagan, se desaparecen el administrador, los accionistas, cosa que casi no sucede aquí. Eh, y entonces, pues vienen y nos piden asesoría. Dice, oye, a ver, préstame tus estados financieros, tus contratos, vemos que tiene 10 pesos de capital, ¿no? Pero ese criterio de la evolución, a eso me refería en un inicio cuando dije eso de que estaba limitado. Ha habido una evolución en cuanto al tema del capital, que únicamente sí se va a respetar en cuanto al monto o en proporción al monto de la participación cuando realices actos jurídicos totalmente apegados a la ley. Entonces ahí sí hay un respeto, pero si tú utilizas un vehículo jurídico societario para que de manera deliberada, de manera fraudulenta, en abuso del derecho o fraude a la ley, dejes de cumplir obligaciones que contraes por medio de la sociedad, entonces la responsabilidad se vuelve solidaria, subsidiaria y limitada. No importa qué tipo de sociedad, ¿eh? ujú, Eso está definido por criterios jurisprudenciales desde hace 12, 15 años, desde 2011, por ahí empieza esta eh, vorágine de criterios en este contexto. Entonces, no obstante que no esté previsto en la ley, lo cierto es que el Poder Judicial ha estado viniendo resolviendo en ese contexto. Entonces, no es absoluto el alcance de la responsabilidad. Si desde luego manejamos una sociedad en forma responsable, proba, ética, sí se respeta ese límite, pero si lo utilizamos como un vehículo para perjudicar a terceros, entonces sí se actualiza una responsabilidad contra nuestro patrimonio personal, no con los 10 pesos o los sí, 50,000 que aporté a la sociedad. Y eso es importante. Incluso en el caso particular de la sociedad por acciones simplificada, lo dice de manera puntual el artículo 262. Dice, cuando la sociedad se utilice para realizar actos que se consideren delitos, que estén excedidos, porque dice delitos, delito. pero como lo copiaron de Colombia, debió haber sido ilícitos para que también tuviera cabida el término ilegales, ¿no? Sí, Entonces, dice, los socios responderán de manera solidaria, subsidiaria y limitada. Eso quiere decir que su responsabilidad alcanza la totalidad de su patrimonio, tengan lo que sí, tengan, no el peso o los 10 con el que conformaron el capital de la sociedad cuando la constituyeron, ¿no? Por eso es bien importante que los que nos ven, que son emprendedores, de verdad que parte de su proyecto de inversión hagan una reserva para la asesoría con el abogado corporativo. Porque tú decías hace rato de los notarios, es que a los notarios no les pagamos porque nos den asesoría, que te la pueden dar, ¿eh? sí, Entonces, pero a lo mejor digo, no sé, hoy en día en promedio mínimo, creo que está del orden de 20,000 pesos constituir una sociedad. Si le pedimos asesoría, a lo mejor nos va a cobrar 30, 40,000 pesos. Me dice, oye, pero ¿para qué? Si yo voy a tener el documento por los mismos 20,000, sí vas a tener un documento, pero que no es funcional, ujú, ¿no? Entonces, la recomendación ahí sí, sería, de mi parte, es que sí lo contemplen como parte de perfecto. su proyecto de inversión la asesoría para constituir el mejor vehículo adecuado que responda de verdad a una cobertura objetiva, real y que sea funcional para el emprendedor, para el empresario, ¿no? Profe,
Espérame, me está saliendo de la línea, profe. Ya se está acabando la entrevista. Ya apenas vamos iniciando, profesor. Por No, 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 Dios. no, adelante, adelante. No, no es cierto. Si me excedo, tú cállame, tú dices, ay, a ver, No, creo bájele, que porque estamos de no, manteles largos, mis queridos. La verdad, el profesor Roberto es, de mi entender, un top 5 a nivel nacional en materia de planeación patrimonial, derecho corporativo. Y hay que seguir mucho estos consejos, porque como dice el profe, muchas veces no te lo da el notario, ¿no? El notario pues nada más se encarga de sellar 20,000 barucos, échamelos por acá, y pues ya te cobra los demás, pues ya, pues todo se cobra, ¿no? Pero miren, fíjense que ahora que estuvimos igual platicando sobre emprendedores, esto del famoso velo corporativo, por ahí hay un Instagram que se hizo viral, por ahí vi de un chico, un güerito, que andaba alentando a los emprendedores, que se hizo viral. Y hasta clientes míos también me comentaron ese video, ¿cómo esto se puede hacer? O sea, confunden un poquito a la gente, pero aquí está el especialista. Y ahorita hagan mucho caso de lo que nos va a comentar. ¿Por qué? Porque yo veo muchas redes sociales que te dan planeación, estrategias. Estrategias siempre va a haber, pero te dan estrategias como para irte a una sociedad. Y, ojo, te dicen, allá sí puedes hacer como cosas raras, pues a lo mejor infracciones, delitos, actividades ilícitas, y te venden eso de que la sociedad va a pagar solamente por sus acciones, por tus porcentajes. Pero hay que tener mucho cuidado, porque muchos estaban pensando, no, que el velo corporativo, pero nos olvidamos de la responsabilidad penal, ¿vale? De que depende qué tipo de actividad es la que estemos realizando, porque de que cae Hacienda o que nos cae el SAT o alguna o el IMSS, si andamos haciendo cosas medio raras, nos pueden caer. Entonces hay que irnos quitando estas ideas de que creando sociedades es como que te van a proteger de, pues sí, traemos mentalidad medio mala, no, no nos espantamos de nada, pero sí hay que quitarnos estas ideas de que, por ejemplo, una persona física, actividad empresarial, si haces cosas ilegales, pues te pasa algo. Pero si te vas a una sociedad mercantil o civil, ahí no te pasa nada. ¿Qué pasa con estas personas, profe? Y también sin ánimos también yo de ofenderlos, mis queridos. Pero no, sí, no. sí decirles, pues la verdad, ¿qué va a pasar? Pues supongamos que una bolita, unos chicos se juntan, crean una sociedad y se dedican a vender facturas. A vender muchas facturas. Y piensan que a lo mejor no les va a pasar nada o nada más le va a pasar a la sociedad. Pero a lo mejor a ellos no. ¿Qué consejo se le podría dar, mi querido profe? Y es un punto bien importante y tristemente tan recurrente hoy en día el tema de esas empresas, aunque pues se ha frenado mucho la creación de este tipo de empresas a raíz de la incorporación del artículo 69 al Código Fiscal de la Federación, que ya hace prácticamente 11 años y medio que esto sucedió. Sin embargo, todavía siguen, digo, por ahí en Facebook de repente vemos anuncios de que Sí. necesitas comprobar gastos, tenemos de todos los giros, colores y sabores y tamaños, casi, casi, ¿no? Deme Que, cinco. que, causa- que causa mucha hilaridad y de hecho, y dicho sea de paso, de acuerdo al artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, hay una conducta típica, o sea, es decir, penal, para este tipo de anuncios. Ujú. Dice, quien anuncie, publicite por cualquier medio, también comete el delito de defraudación fiscal, ¿no? Y es que curioso, yo creo que quien los publica en Facebook, pues no tiene idea de lo que está haciendo, ¿no? De la conducta. Pero es un tema ahí que de repente dice la gente, bueno, pues yo lo hago a través de una sociedad y ahí pues me evito un tema de responsabilidad. Lo cierto es que las leyes están preparadas para imputar responsabilidad a las personas que están detrás de la sociedad, ¿no? Me refiero a las leyes fiscales. También a las leyes mercantiles en algunos supuestos, pero focalizado pues al tema fiscal. Por ejemplo, el artículo 19A del Código Fiscal establece de manera puntual que todos los documentos, entiéndase digitales, que se envíen con el uso de la firma electrónica le son atribuidos al director general, al administrador único, al presidente del Consejo de Administración, según quien haya tramitado la firma electrónica. Entonces, por ahí ya hay una determinante de responsabilidad. Si eso lo sumamos con el 92 del Código Fiscal de la Federación, señala que el garante, ¿no? Comete los delitos fiscales y si en materia de delitos, y si nos vamos más aún en temas meramente administrativos fiscales, pues tenemos que tanto los administradores como los accionistas son responsables solidarios
con la sociedad, ¿no? Y así, nada más para que dimensionen nuestros amigos que, sobre todo los que no están inmersos en el mundo tributario, que es bien relevante porque por ahí luego les tratan de vender ideas de que es totalmente seguro, que el vehículo, que no les va a pasar nada, que no puede trascender de la sociedad. Sí, sí trasciende. Y les voy a platicar un ejemplo real para que lo dimensionemos y se queden con esa idea. Miren, hay una empresa que le determinaron 180 millones de pesos de un crédito fiscal. La empresa tenía 50,000 pesos de capital. Dos socios con identidad de participación, 25,000 y 25,000, llevado porcentaje 50 y 50. Entonces, esa situación actualiza hipótesis de responsabilidad solidaria previstas en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. La sociedad no pudo o no le pudieron cobrar absolutamente nada. Evidentemente se instauró el procedimiento administrativo de ejecución, trataron de embargarle, bloquearon una cuenta, embargaron una cuenta con 200,000 de 150 millones, pues no es nada, ¿no? Sí, no. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues tienen a la sociedad como no localizada, que es una hipótesis para que, de procedencia de la responsabilidad solidaria de los socios. Y recuerden, tomen en cuenta lo que les dije, que es una sociedad con 50,000 pesos de capital. Y resulta que la ecuación para determinar la responsabilidad solidaria en temas fiscales dice, tú eres responsable en el porcentaje que represente tu aportación en el capital social. No en el monto, en el porcentaje. ¿Cuánto representan sus 25,000? 50%. Entonces ese socio le fincan una responsabilidad solidaria por 65 millones. Recuerden, eran 150 millones, pero la responsabilidad solidaria no incluye las multas. Por eso disminuye el monto y queda como en 125, algo así. Entre dos socios, pues 63 millones. Vean cómo trasciende. Y ahí sí, cuando te determinan una responsabilidad solidaria, ¿qué es lo que hace el SAT? Ya giró oficios a todos los registros públicos del país para verificar si eres propietario de bienes, gira oficios a la Comisión Nacional Bancaria y Valores para verificar tus cuentas bancarias, gira oficios a las dependencias de temas vehiculares para checar si hay vehículos a tu nombre. Y entonces resulta que cuando te notifican la responsabilidad, la determinante, tú ya tienes embargados tus bienes, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que nosotros, pues, seamos bien cuidadosos, porque también se puede constituir una sociedad, pues, como para paliar este tipo de responsabilidades, ¿no? Pero hay que hacerlo, pues, desde luego con tiempo, con dedicación, desde luego con honorarios del abogado, que es lo más relevante, diría yo, para que, pues bueno, tengan pues certeza y seguridad jurídica. Y lo que estoy diciendo no quiere decir que esté yo promoviendo la evasión, ¿no? O Ujú. sea, lo que digo es justamente que tengan vehículos sólidos, porque pues Sí, evidentemente protección. yo, Mm, mm, entonces, mm. meramente cuestiones de protección. Sí, profe, porque fíjese que uno como emprendedor muchas veces no sabemos con quién acudir para el tema de la creación de la constitución. Y pues muchas veces vamos o con el contador que lo tenemos más cerquita, o con el notario, o con un abogado, pero pues que no se dedica a esta rama. ¿Con quién debemos de acudir para hacer una buena planeación, profe? Con qué especialista? No necesariamente con el profe Roberto Valenzuela, ¿verdad? Pero No, el no, auto. digo que en términos Sí. generales se debe acudir Ah, ante un contador y en manera conjunta. Evidentemente el contador debe tener conocimientos fiscales, pero se trata, y a un abogado corporativo, ¿no? Que tenga pues esta idea clara de lo que es una sociedad, cuáles son los diferentes tipos de la misma, que nos dé recomendaciones de con quién sí me puedo asociar, porque hay muchos factores pues a considerar, ¿no? Porque eh, digo, nada más para que dimensionen nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan. Cuando alguien acude a nuestra oficina para obtener asesoría en relación al tipo de sociedad que le conviene, es una entrevista que no es menor a 2 horas. O sea, no es cosa menor. ujú, Es qué tipo de sociedad. A ver, ¿quiénes van a ser tus socios? ujú, ¿Qué quieres? ¿Que haya flexibilidad para ingresar, para excluirlo, o que sea cerrada, que sea complicado? En fin, todos ese tipo de cuestiones son las que se tienen que ponderar para que ustedes tengan un vehículo societario funcional.
y que desde luego les garantice protección patrimonial. Exacto, profe. Oiga, profe, también vemos mucho en la, pues cuando en la normalidad, cuando andamos ahí como emprendedores hoy en día aquí en México, muchos esquemas y más que nada, hay veces en los que los contribuyentes, mis queridos emprendedores, pues a lo mejor ya no les aceptan una persona física para alguna licitación, para algún contrato, para algún proyecto, para importar, exportar, qué sé yo. Y pues dicen, no, las personas físicas pues ya como que nos hacen el fuchi, a mis queridos reciclos personas físicas, a actividades empresariales, ¿no? Estos como que no. Y pasa algo muy común que yo he visto mucho en la realidad, que de repente prometen cuando están constituyendo la sociedad de cualquier giro, prometen un capital, no sé, para quedar bien a los ojos de gobierno o de tu cliente, para amarrar el contrato, conta, corredor, póngale ahí que voy a exhibir 1 millón. Usted anótele ahí un millón. Oye, pero si tienes 1 millón, sí, yo lo consigo. Usted póngale ahí 1 millón. Y ¡pum! Ya llega la hora de aportarlo ahí en el banco, etc. Y resulta que no tenemos el millón, profe. Pero ya mostramos ahí en el acta constitutiva, allá al gobierno, miren, aquí sí prometo el millón. ¿Qué consecuencias puede traer prometer un capital grande para darle prestigio entre las hojas, pero que no existe? O sea, que no se exhibe. ¿Qué Dicen, consecuencias? dicen que prometer no empobrece, pero en este caso se aplica, ¿eh? Prometer sí empobrece porque Aquí sí. es una pregunta interesante porque es una conducta bien común, ordinaria, ¿no? Incluso en el gremio contable, bueno, si dentro de los presentes del auditorio es contador, no me van a dejar mentir, aunque yo sé que les voy a caer mal, pero es lo que sucede. Eh, no sé en qué semestre de la licenciatura nos enseñaron a hacer ese asiento de deudores diversos contra capital social, ¿no? O sea, yo todavía, por más que rememoro, digo, nunca creo que me lo hayan enseñado, ¿no? Más aún, las normas de información financiera, particularmente la NIPSE 11, refiere de manera puntual que únicamente se debe reflejar el capital social exhibido en los estados financieros, ¿no? Entonces, si por más que yo en un instrumento legal como lo es una asamblea o unos estatutos sociales, yo suscribí un capital de 1 millón, pero no he pagado más que 1 peso, tengo que reflejar el peso, no el millón de pesos. Y entonces, esto es una pregunta para mí muy interesante porque vamos a ver cuáles son esas consecuencias de no hacerlo. Primero, pues digo, hay una práctica generalizada, no quiero decir que todos los contadores, pero un gran grueso de estos llevan a cabo esa práctica de registrar, como lo mencioné, y desde luego atentan contra lo que dispone la técnica contable, que son las normas de información financiera, particularmente la C11. Pero ¿qué consecuencia podría tener? Que estoy poniendo en riesgo mi patrimonio, porque dice, yo como persona física, como socio accionista de esa sociedad, en la cual yo, para que entendamos, el término suscribir capital implica una obligación para los accionistas. Yo me obligué, generas una obligación, y de cara a los terceros que contratan con esa sociedad, hay una garantía por ese capital que en teoría se suscribió y se pagó, pero nada más quedó suscrito. Porque a eso abona el contador que hace ese registro. Hay un engaño en realidad para el destinatario de la información financiera que pueden ser proveedores acreedores, ¿no? O incluso los clientes, porque no refleja la realidad financiera de la misma. Y entonces, ante esa perspectiva, si yo digo, confío en la persona moral, oye, dame crédito y préstame 800,000 pesos de inventario. Y yo voy, confío y te lo presto. Y caes en incumplimiento, pues porque no tienes capital, ¿con qué vas a pagar? No has vendido, ¿con qué vas a pagar, no? O pagaste los impuestos y te quedaste sin nada, ¿y con qué vas a pagar? Pues resulta que acuden con otro abogado y les dice, oye, fíjate que esta persona moral quedó de pagarme hace 15 días y ya digo, perdón, me quedó pagarme en 15 días, pero ya pasaron 6 meses y no paga y no ve para cuándo.
Y entonces, pues como abogado vas y dices, a ver, préstame los documentos. Y entonces te percatas de que, pues en sus estados financieros y su constitutiva no se acredita que efectivamente se haya exhibido el capital. Y la Ley General de Sociedades Mercantiles, los artículos 23 y 24 regulan particularmente esta cuestión. En armonía con una jurisprudencia de 2012 dicen, el socio o accionista es solidaria y subsidiariamente responsable por el monto de capital que suscribió y que no ha exhibido. Y entonces ahí la responsabilidad se traslada al patrimonio personal de los socios. Vean la trascendencia que tiene esto. O sea, esa recomendación de crear capital de papel, les recomiendo saltársela, como dicen por ahí. Entonces, porque trae consigo una responsabilidad absoluta en contra del patrimonio de los socios. Santo Dios, no, pues chicos, vayan poniendo sus dudas, a ver, mis queridos, vayan poniendo aquí sus dudas, tengan mucho cuidado porque sí, en la realidad, pues muchas veces fíjense que no planificamos una sociedad y yo los entiendo, ¿no? Por las prisas, se nos olvida, ¿no? Que esto, el otro, pero tengan mucho cuidado, por aquí había algunas preguntitas que indican que si recomiendan crear las AS en línea, pues ya lo dijo el profe, pues realmente pues como para hacer pues una planificación, pues no mucho. Se recomienda antes una asesoría para pues entender este tema, ¿no? Profe, eh, realmente los 20,000 pesos, cuando uno va con el notario o el corredor público más cercano a tu localidad y vas a pagar la creación de una entidad, de una sociedad, ¿qué es lo que te cobra el notario realmente? Porque muchos pensamos pues que son 20,000 pesos que le pagamos. Pero pues por ahí me han dicho que los notarios, y sin ánimos de ofender a los compas notarios, los queremos también mucho, pero no, o sea, pues sí, sí, nada más están pagando la constitución. Y mis queridos notarios, pues nada más les arrojan un bonchezote, lléname esto, me lo das y yo te sello tú de sociedad, ¿no? Y vengan, y nada más doy fe. ¿Realmente es eso, profe? Que en la realidad son 20,000 pesos nada más por crearla, o sea, nada más casi casi por dar fe. O Sí, deberían de cobrar más para asesorar y planificar antes de sellar algo que va a pasar ya. pues no están impedidos para hacerlo, pero se ha convertido en una práctica recurrente el hecho de que acudamos de manera directa ante el fedatario, solicitarle la creación de una persona moral, nos hace una serie de planteamientos, lo contestamos y luego nos da un formato y dicen lléneme este formato con datos generales de los socios, algunos puntos de que si prefieres un administrador único, un consejo de administración, en su caso, quiénes serán, cuál será el objeto social de la sociedad, el monto del capital y para de contar, ¿no? El comisario y ya, o sea, esa es la información que nos pide. La distribución, desde luego, de las aportaciones de capital. Y eso lo traslada a él a un documento, un formato que tienen y bueno, pues eso es lo que nos da como producto terminado, ¿no? Que nos da por esos 20,000 pesos, que incluyen un pago de derechos de inscripción en el registro público, pero pues eh, son formatos que no son funcionales, ¿no? Desde pues la arista o el ángulo que lo quieras ver. Y también lo digo con toda puntualidad, no es una crítica al gremio notarial, siempre lo digo, tengo muchos amigos, trabajo con algunos de ellos, tengo la fortuna de asesorar a algunos también en el interior del país. Y pues vaya, o sea, nunca, yo les pregunto, digo, realmente, si hablamos de un porcentaje de uno de 10, ¿cuántos vienen y te dicen, oye, necesito asesoría porque pues, mis necesidades son estas? Me dice, puta, pues es que hay meses que ninguno, ¿no? Y hay meses que uno de cada 10, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, el porcentaje es muy bajo, pero es un tema cultural. Es un tema cultural porque yo considero, como sucede en otros países, que al que pretende ser empresario se le debe dar un curso como propedéutico de qué necesitan en su vida, porque pues nadie está preparado para algo que no conoce, ¿no? Entonces, desde luego, tener el valor que eso pues dice mucho de la persona, pero también sin tener asesoría, pues lo lógico es que al menos en las cuestiones legales, porque puedes ser muy exitoso en tu negocio, te puede ir bien, pero si no te ocupas en la parte legal, en la parte fiscal, todo aquello que te puede ir bien en el negocio puede dar al traste
por un mal manejo jurídico, contable, fiscal que tengas del mismo, ¿no? Entonces, debe ser el análisis integral del negocio, no nada más fijarme en qué voy a vender, a quién le voy a vender y cuánto voy a vender, sino también qué obligaciones tengo que cumplir y cuál va a ser la mejor forma de que realice mi negocio, que me den asesoría respecto de qué tipo de sociedad me conviene por las particularidades que tengo con mis socios, con mis accionistas, con mis colegas, y eso pues desde luego pues ya va a garantizar pues minimizar riesgos, ¿no? De que te vaya mal en el aspecto, reitero, legal, ¿no? En el tema del negocio pues lo dejo aparte. Sí, porque fíjense que muchas veces sí vemos dos, tres cursitos ahí en TikTok de pues personas que a lo mejor no son ni abogados corporativos, no tienen tanto, pues este control de poderte ayudar, apoyar a planificar, asesorarte de manera correcta, ¿no? Y te nombran a la SAS y te la venden, métete a la SAS. Y pues es un tema, ¿no? Y muchas veces también, fíjense que yo he visto a muchos, pues, vendehumos en redes sociales que realmente, pues, te comentan, ¿no? Ponle a tu objeto social, o sea, como prácticamente es tu carta de presentación, tu objeto, las actividades, métele 100 actividades. Métele, porque entre más tengas, más puedes vender y ya las ganas las tienes y vamos a vender que de esto, que del otro. Profe, ¿qué piensa usted o qué le diría a un emprendedor que llegara, pues le dice, profe, pues nada más me voy a dedicar pues a vender micrófonos, ¿no? Actos mercantiles, comercio. Pero no sé, quiero meterle más cosas. ¿Usted qué le recomienda si le llegara alguien que le llena de 100 actividades el objeto? ¿Es bueno, malo tener tantas actividades? ¿O nada más Pues una, nada más venda de micrófonos? ¿O es malo también tener una chiquita? no, en el objeto social hay una particularidad que eso tampoco lo hemos visto en el gremio contable, ¿no? Y eso es algo que tiene 11 años que se modificó. La ley se incorporó un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para establecer de manera puntual que las sociedades mercantiles pueden realizar cualquier acto de comercio, lo cual implica que no es necesario tener un objeto social amplísimo, Ujú, porque lo dice la ley, ¿no? O sea, y no necesito pasarlo a mis estatutos sociales. De tal suerte que ujú, hoy por hoy, cómo se confeccionan unos estatutos sociales en la parte del objeto social, pues a lo mejor dos o tres puntuales que son los que voy a desarrollar, u otros ahí de manera preventiva, por si sí o por si no, y pues se remata, al menos en nuestra oficina lo hacemos, un párrafo donde es una transcripción de ese segundo párrafo párrafo del cuarto, de dice, cuatro. conforme a lo que dispone el artículo 4 la sociedad podrá desplegar cualquier acto de comercio y punto. Y tienes colmado todos los Sí. actos mercantiles. Ya preocuparás por otros, a lo mejor de naturaleza civil, si quieres, y pues también fiscal, ¿no? Porque también se vale en algunos casos, ¿no? Porque de repente hemos visto objetos sociales que, y lo digo así en algunos casos porque hay que entender cómo funciona una sociedad. Y lo digo porque vemos objetos sociales que dicen, bueno, comprar seguros de gastos médicos, para los socios accionistas de la sociedad. Y yo digo, a ver, ¿cuál es la relación entre los accionistas y el objeto social? Yo digo que ninguna, porque no presta ningún trabajo, ningún servicio a favor de la sociedad. Luego entonces no hay vinculación con el objeto social y hoy el requisito, más allá de lo que dice el 27 de la ley del impuesto a la renta, que tiene que ser estrictamente indispensable, es cierto, pero debe de venir acompañado de un segundo elemento y eso definido por la Corte, o por el Poder Judicial, es estrictamente indispensable y que te genere un beneficio. Y el pago a unos accionistas no cumple con esas dos hipótesis. En consecuencia, son gastos no deducibles, pero hay quien lo vende como la panacea. Pero, por ejemplo, en los temas de eh, los administradores, ahí sí tiene otra naturaleza. Por eso es importante conocer cómo funciona una sociedad, porque los gastos de los administradores sí pueden ser deducibles. Tan es así, o el fundamento de lo que afirmo es, el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que los administradores, por el solo hecho de ocupar un cargo dentro del órgano de administración, tienen todas las facultades inherentes a la consecución del objeto social. Y entonces, si ellos ayudan a la consecución del objeto social, lo lógico es que sí prestan un servicio y que esos gastos sí pueden ser estrictamente indispensables para esos
administradores, ¿no? Entonces, por eso hay que entender muy bien cómo funciona una sociedad para aprovecharlo en el ámbito fiscal, porque no todo lo que brilla es oro. O sea, hay quien te dice, ay, te vendo el objeto social y mira que vas a poder reducir sus gastos médicos, vehículos para los accionistas y las colegiaturas, ¿no? Y bla, bla, bla. O sea, son ocurrencias, pues. No, y luego pasa, por ejemplo, eso que comentábamos de Facebook, que pues que ya hasta personas pues se anuncian, ¿no? Que pues te venden cualquier tipo de factura, que hasta la que quieras, o sea, te sacan de cualquiera. Y te dicen, va relacionada al objeto pues de la sociedad, o sea, como que te venden ese paquete, ¿no? Te doy factura y también te doy copia del objeto para que no haya ningún Ah, tema sí, ven acompañado el paquete. del paquete. No, ese sí está bueno, ¿eh? Entonces, pues luego, sí, yo creo traer muchas, porque fíjese, profe, que sí, en la realidad yo he visto muchas licitaciones o clientes ya un poco estrictos que sí les dicen a los clientes, sabes que si no viene esta actividad así tal cual en tu objeto, pues no hago negocio contigo. Pero como usted lo dice, eso es una buena herramienta con el segundo párrafo que decía del artículo cuarto. Pues creo que ahí es más que suficiente, ¿no? Indicar que son Claro. actividades comerciales, ¿no? O Sí, salvo en mercantiles. algunos casos muy particulares, por ejemplo, en cuando entregan concesiones para servicio público de transporte, no, más bien servicio de transporte público, Ay, perdón, lo ay, dije a la ay, inversa. ay. Sí. La ley sí establece que los estatutos sociales deben contener un objeto social muy puntual. Ujú, En esos casos sí. De hecho, lo dice también el artículo 4 sí, salvo que alguna ley exija que esté previsto en los estatutos, ¿no? Pero fuera de ello, con el manejo de ese artículo 4 puedes realizar cualquier acto de naturaleza mercantil. ujú. Sí, no, es una buenísima idea, porque luego sí nos encontramos unos objetos que no manches, de aquí venden de esto, y luego acá, y luego acá, y luego por acá, y hasta que croquetas, y por acá. Y dices, pues ya no hay como que una razón del negocio, de qué se trata, como que veo muchos negocios por aquí, ya me huele hasta La- raro. las croquetas son para el perro que dejamos en la noche vigilando las instalaciones Las de la empresa. instalaciones. Sí, Y es profe. un schnauzer, ¿no? Que dejamos ahí las croquetas. Ay, 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 Dios mío. Oiga, profe, y fíjese que mucho emprendedor, y yo lo he visto mucho y también ahí por la cosa, ahí le mandamos un saludo a todos los de la Roma, la Narvarte, ahí por la Ciudad de México, esos tacazos tan ricos que se disfrutan por allá. Las oficinas virtuales. Las oficinas virtuales, mucho emprendedor, pues, pues cuando creamos una empresa, ¿no? Queremos pues el domicilio. ¿Cuál va a ser el domicilio que vamos a poner? Es que mire, pues la verdad mi cuarto ahí de mi casa pues no se ve tan bonito. Pues quisiera una oficina virtual que por ahí en Anarbarte, pues yo he visto varias que por ahí están acompañadas de algunos del gremio de Facebook que andan ofreciendo cosas raras. O sea, y el de al lado de la oficina es el de Facebook, el de al lado de Instagram. Y no, pues ahí, ¿qué le recomendaría, profe? ¿Son buenas estas las oficinas virtuales? Es una pregunta muy oportuna porque justamente el día de ayer se publica Ujú, una modificación a la resolución miscelánea vigente, particularmente el anexo 1A. Y ya para este ejercicio, cuando se emite en enero, el 3 de enero de este año, el anexo 1A, nos encontramos como novedad que eliminan como comprobante de domicilio para temas fiscales el contrato de arrendamiento que antes se venía acompañado con algún CFDI del arrendatario, del arrendador, perdón, claro, y se consideraba domicilio, comprobante de domicilio. ujú, Y quedaban vivos los comprobantes de este tipo de oficinas virtuales o WeWork. Y ayer ya que se publica, eliminan, antier, perdón, no ayer, antier, martes 13, pues sí, martes 13, hasta esa mala suerte, este, como un panorama sombrío para los que quieren rentar. Entonces, ya no se permite ese tipo de comprobantes, por lo tanto, pues el no permitir el tipo de comprobantes, pues evidentemente trae al traste el querer o pretender señalar una oficina con esta naturaleza como domicilio fiscal. Entonces hay que ceñirse a lo que establece puntualmente el artículo 10, ¿no? Que sea el principal asiento de tus negocios, como lo establece ahí el 10 del Código Fiscal de la Federación. ujú. Sí, porque muchos,
creamos sociedades y muchas veces ponemos ¿cómo se llama? La oficina virtual, ¿no? Ponemos en la oficina virtual y pues resulta que muchas veces ni avisamos, ¿no? A quien nos está rentando ahí, de repente llegan los del SAT o los del IMSS y a ver qué onda, acá está el objeto social aquí en el acta constitutiva indica que el domicilio es acá. Y pues realmente y ya se les acaba la renta, luego de ahí se van a otro domicilio, a rentar otro domicilio virtual, otra oficina. ¿Y qué se recomienda en el domicilio, profe? ¿Poner el de la casa, de algún socio? ¿Usted qué recomendaría? Sí tener un lugar fijo, Ujú. eh, eh, porque hoy cuando uno solicita una diligencia de verificación de domicilio, eh, sí hacen un análisis, ¿no? Verifican que realmente te encuentres ahí. ¿Y qué es lo que les arroja convicción de que sí está el contribuyente donde manifiesta ser su domicilio fiscal? Ah, pues que encuentra el mobiliario, que a lo mejor encuentra un trabajador, que encuentra las carpetas de contabilidad, porque luego te las piden que las exhibas. Ah, y es que el contador es bien digital y no me las imprime, las tengo aquí en este USB, ¿no? Entonces, pero pide todos esos elementos y si a juicio de quien realiza la diligencia no se acredita que en ese lugar sea como lo establece el artículo desde el Código Fiscal, pues entonces tiene como no válido el domicilio fiscal. De tal suerte que hoy sí se recomienda que tengamos un lugar donde sí haya pues los elementos que necesitamos para desplegar nuestra actividad. Si somos contadores, pues evidentemente necesitamos una troca 4x4. Ah, no, esa ya es otra cosa. Necesitamos escritorios, que la computadora, que archiveros, que impresoras, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, pero pues delimitarlo, digo, esa es una pregunta recurrente, ¿no? De, oye, pero es que en mi casa, y pongo mi casa, oye, tengo un riesgo, pues si dejas de cumplir obligaciones, pues desde luego vas a poner en riesgo a tu familia, ¿no? Porque no hay distinción, pues se van a meter hasta por la cama de los hermanos, de los papás y todo, porque pues no hay, ¿cómo Sí. voy a identificar que es mía o no? Digo, es una exageración porque el hecho cotidiano no es embargable, pero digo a manera de llamar la atención. Ujú. Entonces, de lo que sí se recomienda, pues tener a lo mejor un apartado. Si tengo una casa, pues entonces designo el local A del lote 110 porque entonces nada más será ese local A y no todo el domicilio, ¿no? Entonces, que quede acotado a eso para, pues, para evitar que se configuren ese tipo de contingencias. Exacto, miren mis queridos, pues ya vamos casi despidiéndonos, ya las últimas preguntitas, váyanlas poniendo aquí porque el profe, pues es una persona muy, muy ocupada del gremio, síganlo en todas sus redes, váyanlo siguiendo, mándenle aquí sus saludos, su más que querida felicitaciones al querido profe, es del gremio, aquí casi no lo ubican, profe, porque pues aquí puro jovencito que apenas va estudiando la conta, ¿sí? No, pero el profe es una eminencia en México. Váyanlo a seguir a todas sus redes. Por ahí nada más le vimos Facebook, profe. ¿No tiene otras? TikTok o algo así. Y tengo este Instagram, que es Jus Roberto, IUS, de US. Jus derecho, es Roberto. Ok. Tengo dos Facebook, que es Roberto VL, mis apellidos, y tengo otro, ahí publico puras cuestiones filosóficas, pero otro técnico que tengo que es Roberto Valenzuela, ahí sí publico Ah, puras en esa cuestiones. sí la etiquetamos. También ahorita ponen esas redes en YouTube para que se queden Ujú. ahí también y lo vayan a seguir a Instagram, porque sí lo compartimos en Y Facebook. esas son las redes con las que, Ya debería de abrir su TikTok, profe. no, ya lo Sí. acabo de abrir, de hecho, pero no me lo sé, debo de confesárselos, ¡Ah! voy a ver si aquí lo puedo. Es que, ¡Profesor! pero aquí, ahorita, de hecho es Roberto VL, VL es como mi Facebook, es idéntico. Roberto, Roberto, Roberto con la R mayúscula, las demás minúsculas y VL son mayúsculas. VL, mis queridos Ujú. Roberto Valenzuela, acuérdense. Valenzuela Lozano, entonces son mis Sí, iniciales. porque si lo buscan en YouTube, ahí van a encontrar maravillas del profe, de hace 20 años, 15 años que por ahí andaba. Ahí yo lo vi en varios videos y en cursos que andaba el profe. Muy buenos seminarios, ¿eh? ¿Alguno que quiera promocionar ahorita, profe, de una vez? Yo vi Así por ahí que un seminario que está dando, ¿no? Algo así. sí, tenemos, vamos No, a, no el de Facebook, ese no, el que estábamos platicando hace rato, ese no. No, no. No, pero un seminario fiscal, ¿no, profe? Está tenemos un seminario fiscal corporativo. O sea, es algo, eh,
lo digo sin ninguna pretensión, es un seminario único en su tipo en el país, porque lo hacemos desde las dos ópticas, del tema societario corporativo mezclado con temas fiscales. Son 48 horas de estudio íntegro y profundo y seguro van a aprender un buen. Iniciamos el próximo 23, el 23 de mayo. Y bueno, pues si alguien desea o está interesado en el seminario, ahorita si me permiten les puedo proporcionar un número de WhatsApp. Sí, también, Sí. ¿cómo se llama? Sí, que nos ponga el número. Y fíjense que es muy importante porque es muy extraño. Fíjense esto, me imagino de seminario, ahí nos vamos a, o sea, nos vamos a escribir ahí a toda la banda aquí el Conta Fiscal. ¿Por qué? Porque es muy raro y se los digo a todos mis queridos emprendedores. En vez de estar siguiendo a Carlos Muñoz y a todos estos vendemos de, ¿cómo se llama? De TikTok y todas estas cosas, eh, no entiendan este proceso. Planificar su empresa desde materia corporativa, leyes y fiscal. Y el profe, yo me imagino que este tipo de seminarios, pues como que te hace ahí una praxis del corporativo y lo fiscal, ¿no, profe? Sí, 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 o sea, son 12 módulos donde vemos las diferencias esenciales entre las principales sociedades. Es el primer módulo. O sea, de manera profunda, pues, analizamos los temas de asamblea, cómo se deben de desarrollar, aspectos de distribución de utilidades, reducción de capital, la liquidación de las sociedades, en Ah, fin, la son 48 horas y liquidación. va a estar muy, muy interesante para quien Y tenga. más o menos, profe, ¿en qué precio está para de una vez irla anunciando aquí a las personas? Porque aquí hay Eso mucho de es muy. billete, ¿eh? Aquí mucho aquí mucho emprendedor también y facturero. La verdad. No, facturero no. Perdón. No, pero mucho La verdad es emprendedor. que para 48 horas es un seminario de 7,500 pesos. Ah, pero está bien. Este, la verdad, de mucho, pues, de mucho nivel, perdón que lo diga yo, pero es así. Sí. Lo tengo de decir puntualmente, y no dicho por mí, lo recojo de varios comentarios que me han hecho en diversos colegios, tanto de abogados como contadores, que nadie conoce a alguien que tenga el perfil que yo tengo en el país Ujú, con el tema fiscal y un corporativo, ¿no? Entonces, corporativo. créanme que les garantizo algo diferente. Y si me permiten citar el número de WhatsApp, si alguien tiene interés, es el 56 Váyanlo 20. anotando para, cosa, también para ponerlo ahí en el, ¿cómo se llama? En los comentarios de YouTube. ¿Vale? A ver, otra vez, profe, perdón. Es 56 24 13 18 36. Sí. Repito, 56 24 13 18 36 es el número de WhatsApp donde pueden solicitar informes, les envían el temario y bueno, pues verán, se van a quedar maravillados porque la verdad es que es algo, reitero, sin ser pretencioso, algo único en el país. Sí, la verdad, pues, fíjense que a mí luego sí me lastimó un poquito, mis queridos amores, que veo en Instagram este video que se hizo viral de un chavillo que, pues, da planeaciones rápidas, como generales para todo México, y que dice que hay que crear otras empresas por allá. Un güerito que hasta dice, y antes de que me digan en los comentarios, yo sé que soy un tonto, pero un tonto con especialista en la rama, y le ahorré a mis clientes 20 millones, o no sé, te empiezan a cuentear. Pero no vayan a invertir en esos cursos porque, ¿cómo se llama? Luego van a andar volando sus actas constitutivas ahí en Facebook vendiéndose, ¿cómo se llama? Se van a andar vendiendo en Facebook, ¿cómo se llama? Eh, O lo peor, algún día van a estar tomando un café en Almoloya, ¿no? Entonces, Dios mío, sí. Sí, no tengan cuidado con esos cursos rápidos, no. Yo por eso quería traer al profe porque la verdad sí siento que nos ayuda mucho porque muchas veces en temas fiscales o en temas del SAT no tenemos conocimiento del abogado corporativo. Y el abogado corporativo ayuda mucho en planificar, en ayudar a darle esa figura a tu sociedad, a meterle estatutos, que a lo mejor el notario, el corredor no te los van a poner, pero sí darle esos estatutos, modificarlos, para darle una mejor protección en un futuro, tener un poquito más regulada tu tipo de sociedad. Por eso es la importancia de planificarla, ¿no, profe? Para sí, poder y desde además, antes. además no solo es constituir unos estatutos cumpliendo las disposiciones mercantiles, sino también darle un énfasis fiscal, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, cuestiones que son obligaciones hoy de las personas morales en temas tributarios, como identificar al beneficiario controlador, tener control de quiénes son tus socios, publicar una estructura accionaria vigente en términos del 27 de código,
el sexto párrafo del 17D del Código Fiscal que establece que ante la situación irregular de un accionista, entonces va a ser motivo de que te cancelen los certificados de sello digital o la firma electrónica. Todas esas cuestiones se pueden prever en los estatutos. Entonces, vean, son funcionales, no son ocurrencias, ¿no? Alguna vez fueron ocurrencias, pero después lo materializamos y lo llevamos a estatutos, ¿no? Entonces, ese es algo que, pues no sé, es algo que nosotros hacemos y afortunadamente nos da mucho resultado. Tenemos clientes en muchos puntos del país, porque, bueno, nos hemos focalizado en esta dualidad que les comentaba. Muy bien, profe, pues miren, ya nos vamos con las últimas preguntitas. Aquí nos dice Alexis Reyes, eh, profesor, ¿cuándo es el momento para crear mi empresa? Si ya me va mejor como persona física, me convendría crear una SAS, quiero ahorrarme lo del notario. Y ¿usted cómo ve, profe? ¿Usted cómo ve, mi querido profe? Diría que lo barato sale caro. Ujú, Otra vez exacto. empieza eso. Eh, Depende, mira, yo no soy mucho de dar respuestas genéricas porque siempre ponderamos la situación de cada uno Exacto. de las personas, ¿no? Ujú, Eh, si bien es cierto que he sido yo insistente en decir que yo no recomiendo constituir y que luego lo digo a manera de broma, se lo recomendaría a alguien que fuera mi enemigo, ¿no? El constituir una sociedad por acciones simplificada, pero digo ya volviendo al tema formal, pues a lo mejor si quieres experimentar lo que es una persona moral, porque te va a cambiar totalmente el panorama de cómo vienes haciendo negocios, desde el hecho de que hoy como persona física tienes tu chequera y puedes disponer de dinero siempre y cuando pagues tus impuestos. Eso no va a suceder en una persona moral para que vayas dimensionando, ¿no? No vas a poder hacer retiro de decir, ah, pues me voy a comprar mis chocolates, mi café o mi whisky o lo que sea, ¿no? O sea, es un procedimiento, cambia totalmente la cuestión. Cada retiro que tú hagas de una persona moral te va a costar dinero, ¿no? Entonces, hay cuestiones que hay que poner. Y esto no quiere decir que no te vayas a constituir tu sociedad. Yo estoy diciendo lo que va a pasar. Porque si la dinámica de tu negocio te exige que seas una persona moral, pues entonces no va a haber de otra y tendrás que acostumbrarte a esta nueva forma, porque reitero, como persona física, pues la verdad es que es bastante bonito el que usted pueda gastar el dinero siempre y cuando pagues tus impuestos, ¿no? Cosa que no sucede en las personas morales. Sí se puede, pero eso es a través de un procedimiento y todo tiene costo, ¿no? En las personas morales, porque hay que celebrar asambleas, hay que emitir CFDIs, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que llevar libros sociales, libro de variaciones en el capital, libro de actas, libro de registro de accionistas, libro de sesiones del consejo. Entonces, ujú. y no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? O sea, yo digo, yo no estoy ponderando las obligaciones formales porque Sí, de repente como pues ya el negocio nos exige crecer y transformarnos en una persona moral. sí, porque fíjense que muchas veces cuando ya creamos una sociedad, y eso sí pasa bastante en México, pues nada más estamos cerquita a lo mejor del contador, porque es con el que tenemos que pagar pues la mensualidad, ¿verdad? De los impuestos, los FDIs, lo que urge, pero nos olvidamos del abogado corporativo. Y no manchen, luego andamos haciendo ahí mil cosas, que aumentando el capital, que haciendo esto, que haciendo préstamos, que pagando esto. Y pues también hay que hacer cierta documentación, ¿eh? O sea, no hay que olvidarnos de estos temas porque si alguien, vamos a suponer, profe, que alguien ya lleva como 5 años y no ha hecho nada así de como de materia legal, y se puede regularizar si llegan, por ejemplo, con un abogado corporativo como usted y le dicen, "No, pues no hemos hecho nada, la verdad. Sí se podrían como regularizar todo este Yo tema. diría, se puede y se debe. Recordemos que estas obligaciones societarias Ujú, son obligaciones fiscales porque así lo dispone el Código Fiscal de la Federación, artículo 28, que todos los libros corporativos forman parte de la contabilidad. Entonces es una obligación, tienen que hacerlo porque incluso es sancionable. La falta de cumplimiento de esos libros societarios, curiosamente no lo sanciona la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero sí lo sanciona el Código Fiscal de la Federación, que incluso en un extremo puede llevar a que le cancelen sus certificados de sello digital a a la persona moral, ¿no? Entonces, sí es importante que, que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones societarias, porque no solamente son societarias, reitero, son obligaciones fiscales. ujú. Pues la última pregunta, mis queridos. Miren, aquí el Coque M nos indica, profesor, ¿se puede crear una empresa y no tener empleados? Y tú puedes crear una empresa y no tener empleados. Por supuesto que sí. Sí, siempre y cuando, porque a lo mejor tenemos ahí como 20, ¿verdad? Y pues y no queremos como que
darles esa formalidad, ¿no? Mm. Pero miren, ya aquí le dejamos todos los datos del profe. Ahí que se quedaron en YouTube por si a alguien ¿cómo se llama? Le pareció correcto todo lo que nos comentó el profe. Ahí viene el WhatsApp para su seminario que ahorita están realizando. Ahí viene su Instagram, ya lo encontramos. Viene su Facebook y también por ahí el TikTok. Ahí viene por ahí. Kevin Play le dicen buenas noches, mi querido profe. Saludos, saludos, buenas noches, buenas noches. Sí, saluden al profe, váyanlo a seguir. Es de mucho valor su contenido. Aunque también lo es filosófico y así, pero pues de todo se aprende, más de filosofía, ¿no, profe? Uno de Facebook que tiene por ahí, Sí, sí, así es. más como de filosofía. Gracias al profesor ¿cómo se llama? Feliz día, dice, miren, profesor, qué buen programa. Pues mis queridos, nos vamos porque ya es hora de ir a ver ahora sí la casa de los famosos, o no sé qué vayamos a ver porque ya es hora de entrar. La novela de las 9 que ya se nos pasó. Ya se nos pasó a ver por andar aquí en el chisme. No, pero miren, un consejo que les puedo dar. Ahorita resumiendo lo que hicimos hoy platicamos, pues tomen en cuenta el abogado corporativo, porque luego sí creemos, pues que crear sociedades, a lo mejor una SAS, la Secretaría de Economía pues nos da los formatos, la guía de llenado, y pues nos creemos a veces contadores o abogados y los riesgos son brutales, ¿no? Hoy en día liquidar un proceso de liquidación, disolución, pues ¿en qué anda? ¿Con 40,000 pesos? ¿45,000? Pues ¿50? eso es lo que cuestan dos asambleas, más los honorarios del contador por presentar todas las declaraciones, más los del abogado por redactar las asambleas. Digo, los 20,000, los 30,000 por los Ujú. honorarios del notario, ¿no? Por el protocolo. Sí, entonces, Entonces, por muy barato que te cueste, serían 70,000, 80,000 pesos. fíjense, por crear una empresa a lo mejor con un peso que no era necesaria, o a lo mejor por no planificar, o porque, ¿cómo se llama? Nos pusimos ahí de socios con la novia o el novio y ya el otro día se fue con el socio y ya bailó toda la sociedad, pues órale, hay que liquidarla. Entonces, hay que tener en cuenta que crear una empresa pues se planifica, ¿ok? Se tiene que planificar. Y váyanle dando también esos temas de estatutos. No crean nada más los formatos que les da el notario, el corredor público, que le dice, lléname esto, vete a tu casa, me los llenas y me regresas. Si no, se les puede agregar otro tipo de estatutos, dependiendo de las actividades que van a realizar. Y pues se les puede dar esta figura, ¿no? Y entonces hay que tener muy en cuenta y también ya quitarnos de la cabeza eso de que, pues a lo mejor si creo una sociedad, pues puedo vender facturas, puedo hacer mil cosas y no me va a pasar nada, ¿no? Ya eso del velo corporativo, pues también ya quedó atrás, la responsabilidad penal, pues ya, si estás haciendo algún delito, alguna actividad fraudulenta, pues te tienes que atener a todo, los socios, hasta con su patrimonio que tengan ellos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale, mis queridos? Pues, profe, algo que le quiera decir aquí al auditorio del Conta Fiscal Asesorías, No, pues ¿cómo se llama? lo único es que deseo que tengan un buen sueño, porque después de escuchar esto, pues espero que no se les espante. No. Y bueno, pues fuera, ya volviendo al tema serio, pues ha sido para mí un placer. Espero haber podido disipar todas sus inquietudes, dudas, y me quedo a sus órdenes. Pues gracias por la asistencia virtual a esta charla. Muchísimas gracias. Pues mi profe, fue un placer traer aquí al querido profe. Esta es su casa. Igual cuando quiera venir a hacer promoción de algún curso, profe, o quiera hacer algo, esta es su casa, puede venir aquí cuando guste. Órale. Muchas Nos vemos, mis gracias. queridos, dentro de 8 días. Yo creo seguimos con, no sé, rechazos de devoluciones. Ahí vemos que, porque a eso sí les encantan bueno, las mendigas devoluciones, porque nada más pasa abril y ya no vemos al contador hasta abril del siguiente año. Pero bueno, ahí vamos a seguir. Profe, un saludo a toda la audiencia. Los queremos. Bye, bye, bye. Nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche.